Hola, buen día muchachos, me presento, yo soy Andrés, coordinador de la Escuela de Liderazgo de los días domingos y el día de hoy los voy a estar acompañando en una enseñanza que sin duda alguna los va a dejar con ganas de investigar más. Y se trata de la intercesión. En el día de hoy vamos a aprender 4 temas específicamente. ¿Cuál es el propósito de la intercesión? ¿Qué es la intercesión? ¿Quiénes están llamados a interceder y cómo interceder efectivamente? Lo primero que debemos tener en cuenta es que la palabra intercesión tiene muchísimas definiciones. Y sin importar cuántas definiciones tenga la palabra intercesión, te puedo asegurar que no estamos aplicando ni la mitad de ellas. Pero ¿por qué no las aplicamos? Porque simple y sencillamente no conocemos cuál es el propósito por el cual fue creada la intercesión o por el cual se intercede. Las dos razones más comunes por las cuales las personas no interceden es porque uno, no conocen el propósito y dos, obtienen resultados deficientes, pero una lleva de la mano de la otra, puesto que ya que no conocen el propósito, también sus resultados no son efectivos. Y permíteme llevarte a entender por qué Dios nos creó a nosotros y cuál fue la intención original de crearnos a nosotros. Y lo primero que Dios hizo fue crear al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí en la tierra nosotros somos el reflejo de Dios. Podemos ir a Génesis 1:26 donde dice, y creamos al hombre a imagen y semejanza. ¿Qué pasa ahí? Que nosotros en la tierra somos el reflejo de lo que es Dios en los cielos, en la parte espiritual. Número 2. Isaías capítulo 6 nos dice que Dios está buscando personas que lo ayuden a cumplir su voluntad, que lo ayuden a cumplir su propósito. Y Él nos creó con el fin de que nosotros que hagamos su voluntad realidad, que lo que Él tenga en su voluntad, en sus planes, pues se manifiesten en la tierra. Y por último, y no menos importante, Dios nos creó para que tengamos comunión con Él. De hecho, es una de las más importantes. Ahora bien, yo sé que surgen muchísimas preguntas acerca de la intercesión, como por ejemplo, ¿por qué tenemos que orar si Dios es Dios soberano y Él hace todo posible? Él tiene el control de todo. ¿Por qué tenemos que orar si ya Satanás está vencido? ¿Por qué tenemos que orar si mis cosas ya Dios las tiene pendientes? Si Él ya conoce todo de mí, no tengo nada que pedirle ni decirle. También hay que tener en cuenta que Dios nos dotó de su espíritu y simple y sencillamente es para que nosotros gobernemos aquí en la tierra junto con su guianza. Esto me enseña a mí dos cosas. Número uno, que yo manifiesto lo de Dios en la tierra, y dos, que si alguien espiritual quiere hacer algo en la tierra, pues se necesita de un cuerpo físico y alma para poder actuar. Está bien, tenemos claro de que Dios es un Dios soberano, todopoderoso. Él puede tomar la potestad de venir y actuar a su parecer. Sin embargo, una de las cosas que la Biblia nos enseña es que Dios nunca va en contra de su palabra. Y la misma palabra nos da la autoridad a nosotros para poder gobernar y sojuzgar aquí en la tierra. Por una de esas razones es que Dios mandó a su Hijo en carne, que se manifestó en carne, para poder trastornar la tierra, para poder modificar muchas cosas que estaban mal en la misma. Dice la palabra en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la serpiente. Le estaba amenazando a Satanás desde ya de que él iba a venir en carne y legalmente le iba a pisotear la cabeza a Satanás. Y no podemos dejar pasar por alto de que Dios está buscando personas para interceder. O sea, Dios está buscando personas que intercedan día y noche. Si nos vamos a la palabra, Ezequiel 22:30 nos dice: busqué entre ellos hombre que levantara una muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Dios está buscando personas, hombres y mujeres, que se pongan enfrente de la tierra para armar vallados, pararse en la brecha, defender la familia y no solo eso, sino también cumplir su propia voluntad. Debemos tener también claro de que muchos planes de Dios no se han cumplido ni se cumplirán porque alguien en un cuerpo físico no ha orado para que esto se manifieste. Es tan importante la adoración y la oración misma que los discípulos, teniendo a Jesús en la tierra, viendo cómo hacían milagros, viendo cómo hacían muchas cosas, ellos no le pidieron que le enseñara nada más que a orar. O sea, no le pidieron que le enseñara
a echar demonios, no le pidieron que le enseñara a hablar en lengua, no le pidió que enseñaran más nada, sino a orar, porque ellos veían el beneficio que tenía orar. Jesús duraba 4 o 5 horas orando en la noche y en 2 3 segunditos echaba fuera un demonio, cosa que quizás no pasa hoy en día, pero es por eso, porque la gente está viendo más beneficio en las cosas físicas que en las cosas espirituales. Pero fíjense que los mismos discípulos lo único que le pedían a Dios era que les enseñara a orar. Ahora bien, ¿qué es la intercesión? La intercesión es el acto de hacer petición o mediar delante dos personas o dos partes. Esta puede ser entre dos hombres o entre Dios y el hombre. Pero el acto de mediar, de ser tu parte, de tomar el lugar de tu prójimo y ayudarlo a trabajar en pro de algo, eso significa interceder. Del griego tenemos la palabra enteusis, una oración con tiempo y lugar previamente planificado con el propósito de aproximarse al rey. También tenemos entugenjano, que significa hacer intercesión o encontrarse en una reunión. En el hebreo tenemos la palabra palal, que significa orar, interceder, mediar como juez entre dos partes. Hip-hil, también en hebreo, que significa causar que la luz caiga. Ojo a esto, eso lo hacen los adoradores, causar que la luz caiga, causar que implore o alcanzar la marca. Otra definición del hebreo es paga, que es la que normalmente conocemos. Esta es la palabra griega con significado poderoso, que significa reunirse con, encontrarse con, golpear en el blanco, dar en el blanco, impactar y atacar de forma violenta o acertar un golpe. La intercesión paga o la definición paga en hebreo es la que nosotros comúnmente conocemos porque es la que más nuestro ministerio se mueve. Dice la palabra que el reino de los cielos está sufriendo violencia y los violentos la arrebatan. La pregunta es la siguiente: ¿quiénes están llamados a interceder? Y pienso que ya tú debes tener la respuesta en la cabeza, y en realidad todos estamos llamados a interceder, porque nosotros somos la fuente que puede manifestar el poder de Dios en la tierra. Y aparte de eso, nosotros podemos mediar a las personas de la tierra junto con Dios. Nosotros podemos orar por las personas, por las almas. Hay que tener en cuenta de que hay almas que si nosotros no intercedemos por ellas no se sanan porque están cegadas y ellas nunca van a poder conectarse con Dios. Entonces, nuestra intercesión va a permitir que éstas se salven. Podemos interceder por las finanzas, interceder por las cuestiones personales, por las crisis que pasa en la iglesia, interceder por la guerra. Los adoradores son intercesores. Hay personas que interceden adorando. Los intercesores del liderazgo que oran por sus pastores, por el gobierno, oran por las personas proféticas, por los profetas, personas que oran y mientras van orando Dios les va revelando cosas y también dan profecía. También están los que oran por Israel. Hay tantas cosas por orar y tantos problemas que hoy en día podemos ver que nosotros nos damos cuenta que estamos literalmente empujados a interceder. Y quiero tomarme un tiempo para explicarte de forma detallada a qué se refiere Dios cuando dice que está buscando hombres que hagan vallado y se paren en la brecha. El vallado está claro, el vallado es una cerca que nosotros colocamos alrededor de lo que estamos defendiendo con el fin de que el enemigo no entre y ataque. Una cerca la cual se construye alrededor y esta protege a lo que está adentro de la misma. En Nehemías podemos ver, Nehemías capítulo 4, 7 y 8, perdón, el 4, versículos 7 y 8, cuando se enteran los enemigos que Nehemías está levantando las murallas de Jerusalén, entonces estos se alteran. ¿Por qué? Porque saben que desde ese momento van a empezar a protegerse. También debemos tener en cuenta de que el diablo retrocede cuando tú estás cercado y aparte de eso Dios te prospera cuando lo estás. Entonces dice la palabra en Job 1:10, dice: ¿no le has cercado alrededor a él y su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de su mano has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Solo por qué? Por tener el cerco de Dios. Y nosotros como cristianos debemos estar propensos a acercar a las personas que están a nuestro alrededor por naturaleza y más a las personas que están pasando por crisis. ¿Y qué es tener una brecha abierta o qué es pararse en la brecha? En la antigüedad los enemigos,
cuando iban a la guerra, después de terminada, ellos dejaban en las murallas brechas o espacios pequeños en los cuales ellos se podían meter nuevamente. Entonces, cuando la guerra aparentemente terminaba, ellos dejaban la brecha y 2 días después, 3 días después, volvían y atacaban por los espacios que dejaban. Igualmente, el enemigo deja brechas en nuestra vida, en nuestro corazón, para cuando nosotros creamos que ya estamos bien, él vuelva y ataque por esos lugares. Y eso le sucede a todas las personas. Sin embargo, la Biblia dice que Dios está buscando personas que se paren en esa brecha. Anteriormente, el guerrero que se paraba en la brecha era tomado como héroe porque defendía a capa y espada ese espacio y que ni el enemigo se le ocurriera entrar por ahí. Muchas de esas personas perdieron su vida, pero buscando salvar a su pueblo y fueron tomados como héroes. Y nosotros también debemos pararnos en la brecha de nuestros compañeros, de sus problemas personales, mientras que ellos se reconstruyen para poder ayudar a mejorar y que el enemigo no ataque mientras esto sucede. Consecuencias de no tener las brechas cerradas y ni el vallado armado, y son los siguientes. Número 1, ataque de los enemigos será constante. Número 2, la viña del Señor será pisoteada. Puedes buscarlo en Isaías 5.5. Y número 3, el fruto será arrebatado. En Salmo 80, versículo 12 lo puedes buscar. Ahora bien, ¿cómo empezamos a armar vallado? Orando, comunicándonos con Dios, levantando los muros de relación entre Dios y nosotros. ¿Por qué? Porque cada día que dejamos de orar es una abertura que le dejamos al enemigo por el cual puede meterse. No en vano la palabra en 1 Samuel, capítulo 12, versículo 33 nos dice: así que lejos sea de mí pecar contra Jehová, dejando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Entonces nosotros debemos orar no solo por nosotros, sino también por las demás personas. Bueno, y pasamos al siguiente punto, y es cómo interceder de manera efectiva. Pero para poder interceder de manera efectiva, primero debemos entender que Dios solo escucha a los justos. Pero hay muchas maneras de hacerse justo hoy en día. Sin embargo, debemos tener en cuenta eso. Santiago 5:16 nos dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Nosotros no podemos pretender que si no llevamos una vida justa y recta delante de los ojos de Dios, éste nos vaya a escuchar o vaya a tomar nuestra petición como demasiado importante. Yo hoy les voy a dar una receta o unos ingredientes para tener en cuenta a la hora de interceder efectivamente. Y el primero de ellos es que para poder interceder efectivamente debemos tener la ayuda del Espíritu Santo. Romanos 8:26 dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y yo descubrí algo demasiado chévere leyendo un poco acerca de la palabra ayuda. La palabra ayuda significa en el idioma griego sunantilam banomai. Eso es en griego. Lo que significa sun, o es la palabra sun, que significa junto con, anti, que significa en contra de, y lambano, que significa agarrarse o tomarse de. Al relacionar estas tres palabras con su significado, podemos decir que el Espíritu Santo nos toma de la mano juntamente con Él para ir en contra de. Entonces la idea es que si le permitimos al Espíritu Santo ayudarnos, Él estará al lado de nosotros ayudándonos a decirle a Dios o guiándonos a la manera en que podamos orar. Otro punto que hay que tener en cuenta es que para poder interceder efectivamente debemos tener identificado o aprender a identificar cuáles son las necesidades de las personas que nos rodean. ¿Para qué? Para poder pararnos en sus brechas. Pero si nosotros somos indiferentes a lo que está sucediendo en la actualidad con las personas que nos rodean, nosotros nunca vamos a poder interceder por una persona que está a nuestro alrededor. Entonces nosotros debemos ser un poco más allegados a ellos. Por decirlo de una manera, debemos tener un corazón más dispuesto, un corazón más bondadoso para poder acercarnos a ellos y saber por qué situaciones están pasando. Debemos tener en cuenta también que para la oración efectiva se necesita perseverancia. Efesios 6:18 nos dice: orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica
por los santos. Entonces nosotros en todo momento debemos orar y ser persistentes en lo mismo. No pretendamos que con una sola oración de 2 o 3 minuticos Dios pues pueda acceder a nuestras peticiones o a interceder por una persona. Él lo puede hacer, sin embargo, nosotros debemos ser persistentes. Y por último, como ya se los había mencionado, para poder interceder efectivamente debemos llevar una vida santa, debemos actuar de manera santa y justa. ¿Por qué? Porque Dios solo escucha o Dios solo habita en las personas que viven en santidad. Y si nosotros logramos eso o nos apropiamos de la gracia de Dios y vivimos en santidad, siempre de manera recta, les aseguro que la intercesión se va a volver una fuente de vida. Bueno, en resumen, hoy aprendimos que Dios nos está delegando su autoridad en la tierra, que nosotros somos su manera física de manifestar los planes de Él espirituales y que solo nosotros podemos cumplirlos en la tierra. También aprendimos que estamos llamados a interceder por las personas que están a nuestro alrededor, por nuestra familia, por nuestros líderes y por nuestros amigos. Y de la misma forma aprendimos cómo interceder de forma efectiva y qué debemos tener para que esta intercesión llegue a los oídos de nuestro Padre. Para tener en cuenta, muchas personas entienden de que Adán y Eva pecaron y esa autoridad que Dios delegó en el hombre se dice que se perdió. Sin embargo, la Biblia nos enseña también de que Jesús, o como lo llaman en algunos libros, el segundo Adán, también vino y retomó esa autoridad para con nosotros. Y dice la Biblia en Mateo: por cuanto toda autoridad me es dada en la tierra como en el cielo, id y haced discípulos. ¿Qué nos está diciendo eso a nosotros? Que esa autoridad nos fue dada de vuelta, pero en el nombre de Dios. Entonces, toda oración, todo acto que hagamos en el nombre de Jesús, te aseguro que va a ir con la autoridad del Padre. Así que no sientas que Dios no te está escuchando, no sientas que tu autoridad se ha perdido, porque esa autoridad la renuevas y la reforma nuestro amado Hijo de Dios Jesús.